Queridos hermanos, muy buenas. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es el tema relativo a la planificación. Las estadísticas nos demuestran cómo las personas no planifican absolutamente nada en su vida. Hay muchas personas, hermanos, en las cuales viven el día a día, sin mirar más allá de una semana o un mes, no saben qué será sus vidas, ni saben qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y eso es muy importante, porque si ni siquiera en las cosas del mundo somos capaces de ordenarnos y de planificar, menos aún va a ser para las cosas de Dios. Nosotros tenemos que tener planes y objetivos, ¿no?, en el mundo, y planes y objetivos espirituales. Por supuesto, los espirituales son el lograr la salvación, ¿no?, el crecer, ¿no?, el aprender más de Dios, el poder ser instrumento útil para Dios. Pero si ni siquiera en las cosas del mundo somos capaces de planificar, si ni siquiera en las cosas del día a día, en los temas financieros, en dónde vivimos, en qué vamos a hacer, qué va a ocurrir con nosotros de aquí 10 años, 20 años, cuando seamos adultos mayores, ¿no? Si ni siquiera en eso somos capaces ni de planificar ni de pensar, entonces, hermanos, estamos mal. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios nos habla de ello. La palabra del Señor nos habla. Hemos leído en Génesis capítulo 41 y vamos a repetir, hermanos, ¿no?, lo que sucede con José. José fue un planificador, no brillante. Estaba en la cárcel y le mandan para que vaya a interpretar 2 sueños que tuvo el faraón. Pero no solamente los interpretó, sino que además, ¿no?, él lo que hizo fue darle la estrategia, toda la planificación que tenía que hacer el faraón para que esos 7 años buenos se pudiera recoger, para que en los 7 años malos se pudiera sortear la crisis. Lo tenemos en Génesis capítulo 41. Y mira lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 33 en adelante. Dice así: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo, dice la palabra de Dios, sobre la tierra de Egipto. Y dice: haga esto Faraón, ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Quintar significa que el 20% del fruto se almacenara, que hubiera una parte de ahorro, ¿no?, en el país. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y es que justamente eso es lo que ocurre en todas las economías. En todas las economías hay años de abundancia, años de expansión económica, y después vienen años de crisis. Y cuando se dan los años de crisis, uno piensa que nunca va a salir de ellos, ¿no? Lo peor de todo es que la sociedad, como no tiene la sabiduría de Dios, resulta que no ha quintado, no ha ahorrado, no ha hecho absolutamente nada, y pilla desprevenidos a gente del mundo, a cristianos, a todo, por no tener sabiduría. Pero Dios nos habla con su palabra. Dios quiere que nosotros seamos planificadores. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Qué bonita es la palabra del Señor.
Pero bueno, vino a mis manos una estadística de hace un par de años, ¿no? Y el problema de estas estadísticas es que siempre están un poco sesgadas. Están un poco sesgadas porque cuando a la gente tú le preguntas sobre algo relativo al dinero, no suele contestar, ¿no? Bien, ¿no? Es como cuando tú a alguien le preguntas ¿cuánto ganas? Entonces, el que gana mucho dinero dice gano poco, y el que gana poco dice gano mucho, ¿no? Entonces, no hay siempre hay un poco de distorsión, y siempre tenemos que ver esa distorsión hacia el lado ¿no? de interés de las personas. En otras palabras, si tú le preguntas a la gente, ¿tú planificas tu vida? La gente no va a decir no, está más sesgada a decir sí por vergüenza. Entonces esto es muy importante que lo entendamos. Pero pese a eso se hacen estadísticas y de las estadísticas se sacan conclusiones. ¿Ok? Y mira lo que nos dice, ¿no? Nos dice la palabra de Dios, ¿ok? Que 4 de 10 ¿no? Españoles con hijos menores, ¿no? Nos dice no toman medidas de protección económica. Es una barbaridad, es decir, el 40% de la población, nada. Si le ponen una nota del 1 al 10 sobre ejercicios financieros, ¿no? Que es una tasa de interés, etcétera, la nota que sacarían del 1 al 10 es 5.7, un aprobadito nada más. ¿Okay? Otros dicen que el 40% con hijos menores no toman medidas de protección económica familiar. En otras palabras, que si el padre se queda sin trabajo, ¿ok? Pues no hay medidas de protección económica, ahí se quedan pasando hambre los hijos. ¿Ok? Entonces nos habla, ya no les cuento cómo a nivel internacional nos dicen que solamente un 10% de la población, digo a nivel internacional porque estas estadísticas se toman en Europa, se toman también en Estados Unidos, en diferentes países del mundo, y siempre es menos de 10% la gente que ahorra, es decir, 1 de cada 10 ciudadanos de economías desarrolladas ahorra. Entonces es muy triste. Entonces, cuando vienen épocas dificultosas, la gente resulta que no ha planificado, y si resulta que no hemos planificado en nuestro día a día y en las cosas del mundo, las cosas necesarias, pues tenemos que comer, tenemos que vivir, nadie habla de planificar para tener no cosas superfluas, sino planificar para las cosas necesarias. ¿Qué ocurre para las cosas de Dios? Estamos planificando también para las cosas de Dios, porque el Señor Jesucristo nos habló sobre eso. Nos habló de cómo debemos ser planificadores, ¿ok? Nos habló de cómo debemos ser personas planificadoras. Bueno, vamos a ver cómo es Dios. Vamos a Génesis capítulo 1. El primer capítulo de la Biblia, que no lo vamos a leer porque es un poco extenso, pero el primer capítulo de la Biblia, página 1 de cualquier Biblia, nos habla de cómo Dios de forma ordenada, ¿no? Creó los cielos y la tierra, ¿ok? Cómo Dios fue creando absolutamente todo de forma ordenada, ¿ok? Con lo cual Dios no hace las cosas desordenadas y tiene un plan para crear, ¿no? Tuvo un plan para crear, ¿no? Los planetas, para crear, ¿no? Los seres vivientes, etc., ¿no? Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer algunos versículos. En el versículo 9, dijo también Dios, capítulo 1, versículo 9 de Génesis, dice: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, dice la palabra de Dios. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así.
Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era, dice la palabra del Señor, bueno. Amén, hermanos. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y así sucesivamente nos dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, muy importante que nosotros entendamos, muy importante, el cómo nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios planificador. Un Dios que lo que desea, hermanos, es que seamos personas ordenadas en nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestro sueldo, qué es lo que vamos a hacer de aquí 5 años, de aquí 10 años, qué es lo que vamos a hacer o esperamos cuando tengamos, y encomendemos a Dios eso que planifiquemos, lo encomendemos, tengamos, hermanos, ¿no? Por claro que Dios quiere lo mejor para sus hijos. Amén. Dios quiere absolutamente lo mejor. Amén. Otro de los pasajes muy importantes está en Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6. Acuérdense del arca de Noé. Pero lo más impresionante que tenemos aquí, en este pasaje, es que cómo Dios, ¿no?, le dice a Noé, mira, no ha llovido en la faz de la tierra nunca, porque nos dice en el capítulo 2 de Génesis que había un vapor de agua que subía y regaba la tierra, con lo cual no había llovido nunca, pero dice, voy a traer un diluvio y voy a acabar con toda la humanidad. Con lo cual te espera una gran tarea, y esa tarea es hacer un arca. Pero no fue así. Le dio instrucciones precisas de cómo hacer el arca, hermanos. Lo tenemos en el versículo 13 y en el versículo 14 del capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, etcétera, etcétera. Podemos leer todo el texto y van a ver cómo son instrucciones precisas que le da Dios planificando el arca, planificando para que salga perfecto. Entonces, muy importante, hermanos, cómo, ¿no?, Dios es un Dios de planos, es un Dios de orden, es un Dios, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a lograr la salvación de forma desordenada. Nosotros no vamos a lograr la salvación, ¿no?, teniendo, hermanos, ¿no?, llevando la vida a la deriva. Y menos aún, no vamos a poderle exigir al Señor prosperidad, no vamos a poderle exigir al Señor éxito, no vamos a poderle exigir al Señor que nos dé riquezas, que nos dé sobreabundancia, como dice la palabra de Dios, si somos personas desordenadas, somos personas las cuales lo que hacemos es estar a la deriva en nuestra vida. Y no es de agrado a Dios, no es de agrado a Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando vino, el 70% de las parábolas hablaban de la planificación del dinero, del tema financiero, porque es una preocupación. Alguien dice, no, pero a mi hermano el dinero no me importa. ¿Cómo que el dinero no te importa? ¿Cómo has venido a la iglesia? ¿Viniste en coche, en autobús? ¿Viniste volando gratis con tus alitas? ¿Cómo has venido? ¿Has tenido que tomar transporte público o has tenido que venir en tu coche? ¿Ha habido que echarle gasolina al coche? ¿Ha habido, etcétera? ¿Qué has comido hoy? ¿Te regalaron, cayó del cielo de forma directa, o has tenido que pagar con tu dinero la comida de hoy en el supermercado, en un restaurante?
Entonces necesitamos el dinero para poder subsistir, necesitamos para poder vivir. Cuando salió Adán y Eva del paraíso, el Señor les dijo: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces tenemos, hermanos, que tener en cuenta que estamos aquí y tenemos que ser personas ordenadas. El Señor quiere que seamos bendecidos. Somos la máxima creación de Dios, pero no lo vamos a lograr si somos personas desordenadas en nuestra vida. Amén, hermanos. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿no? Vamos ahora, hermanos, a leer en el libro de Génesis capítulo 11. Y aquí tenemos un pasaje muy interesante, porque a veces las personas planean y hacen cosas, pero no lo hacen para la gloria y la honra de Dios. Hay quien planea y dice: yo voy a hacer un negocio, pero quiero ganar dinero. Y hace un hotelucho, ¿no?, de mala muerte, ya saben a qué me refiero, ¿no? O una discoteca, y dice: yo ahí hay dinero. No, pues así no te va a poder bendecir Dios. O dice: sí, yo voy a hacer contrabando. Ahí no te va a poder bendecir el Señor. Amén. Entonces es muy importante que entendamos cómo el Señor, ¿no?, nos quiere bendecir. Aquí tenemos una historia que es la Torre de Babel. Amén. Vamos, hermanos, a leer, ¿no?, capítulo 11 de Génesis, un versículo yo y otro ustedes. Y dice así la palabra del Señor: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir, ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén, hermanos. Entonces, no necesariamente, a veces el hombre planifica para la gloria y honra de Dios. No siempre el hombre está pensando o está maquinando o está haciendo las cosas pensando en si agrada a Dios o no eso que está haciendo. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros, ¿no?, le encomendemos eso que hemos planificado. Vamos a ir, hermanos, para entenderlo un poco mejor, ¿no?, vamos a Éxodo capítulo 4. Mira, en Éxodo, Moisés, ¿no?, le es encomendada una función, y esa función importante fue la de sacar a su pueblo de Egipto, a los israelitas de Egipto. ¿Y qué hizo Dios? Se le aparece a Moisés en forma de zarza ardiente que no se consumía, y le hace ver y le da instrucciones de qué tiene que hacer. Nosotros tenemos esas instrucciones espirituales de qué tenemos que hacer en la Biblia. Tenemos que seguir la Biblia, tenemos que ponerla en práctica si queremos lograr las metas que Dios nos está ofreciendo. Vamos a ir al capítulo 4, hermanos, y vamos a leer aquí en el versículo 10 en adelante. Amén. Un versículo yo y otro ustedes. Y dice así: entonces dijo Moisés a Jehová:
Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envía te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Amén, hermanos. Nadie puede decir que no puede hacer las cosas. No, pero es que eso de planificar, es que eso de lograr yo objetivos en la vida. No, nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que hace la masa. Y la masa lo que hace es, va a trabajar, consigue su dinero y su dinero lo gasta. La masa lo que hace es vive el día a día y no va más allá y piensa que después el papá Estado le va a dar una pensión. La masa sigue, ¿no?, lo que hace el de al lado, el vecino, el de más allá. Y en los temas de Dios, la masa no busca a Dios, porque no pone la mirada a Dios. Pone la mirada a los políticos, porque los políticos, como son los que manejan que si el dinero, que si la economía, que si las pensiones, más importante es quién va a ser presidente, o quién es la oposición, o lo que sea, que buscar a Dios. Entonces son pocos aquellos que se deslindan de la masa y que empiezan a buscar, ¿no?, planificar en las cosas del mundo y en las cosas de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser personas sabias, nosotros no podemos seguir qué es lo que hace el mundo. La palabra de Dios nos indica: ancha es la puerta y ancho el camino que llevan a la perdición. Estrecha la puerta y angosto el camino que llevan a la vida eterna, y pocos son los que dan con él. Nosotros sabemos cómo Dios nos traza un camino. En ese camino Él va a estar con nosotros, pero no podemos ir de cualquier forma por ese camino. Tenemos siempre que crecer, tenemos siempre que planificar, marcarnos metas. Y eso es muy importante en la vida del cristiano. Dios es planificador. Dios lo que quiere de nosotros es que logremos ser cada vez mejores en todo aquello que nosotros hagamos, hermano. ¿Amén? Entonces aquí Moisés le dice: no, yo no puedo hacer esto. Cuando a mí me dijeron y me ordenaron para ser pastor, hermanos, no, yo en cierto modo decía: ay, pero es mucha responsabilidad, yo esto, quizá que lo haga otro, quizá que no. Pero sin embargo Dios tenía un propósito conmigo y con mi vida. Con Moisés ocurría lo mismo. Él no quería hacerse problemas, decía: yo voy a ir a hablar a los israelitas, a Faraón, que vengan, que salgan de Egipto. Ay, no, encima soy medio tartamudo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Así decimos. Sin embargo, Dios es el que nos va a ayudar. Nosotros somos hijos de Dios, el Espíritu Santo va a estar en nosotros, en nuestra vida, y con Él vamos a lograr cosas impresionantes. Aquí les habla, hermanos, yo tengo un testimonio de vida a los que me conocen, no solamente en cosas del mundo, cuando me he estado dedicando quizá más tiempo a las cosas del trabajo, etcétera, que a las de Dios, y después también con las cosas del Señor. El Señor hace milagros, hermano, y yo lo he visto y lo sigo viendo, como la mano de Dios para todos aquellos que encomiendan sus caminos a Dios, y como Dios, hermanos, está ávido, está deseoso de poder bendecirnos. Pero hay quien piensa que todo cae del cielo. Se agarran del texto: el justo por la fe vivirá, y piensan que con eso le va a caer así el pan así, ¿no? Y no es así. Nosotros tenemos
que lograr, ¿no?, cumplir ciertos objetivos que marquemos, tienen que ser conforme a la gloria de Dios, conforme al propósito de Dios y trabajar en esos objetivos, hermanos. Mira, hermanos, aquí cómo el Señor le pone, ¿no?, a su hermano Aarón, le pone a personas para que puedan lograr esos objetivos. Amén, hermanos. Bueno, vamos a ir a San Mateo. Ahora vamos al Evangelio para leer algunos versículos en el Evangelio. Y la primera cosa que nos dice el Señor está en San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7. En San Mateo capítulo 7, versículo 7 nos dice la oración y la regla de oro. Amén. La oración y la regla de oro. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, hermanos, ¿no?, es, una vez que le estamos pidiendo al Señor que nos muestre qué hacer con nuestra vida, sobre el trabajo, ¿no?, sobre las cosas materiales, también sobre lo espiritual, tenemos que pedirle a Dios. Y el Señor nos dijo, pídeme. El Señor se agrada con que nosotros le pidamos. Hay quien dice, ay, pero yo a Dios no le voy a pedir sobre cosas de... ¿no? Tenemos que pedirle y decirle que se haga su voluntad. Recuerden la oración de Padre Nuestro, como dice, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Entonces tenemos que pedirle al Señor que se haga su voluntad. Amén, hermanos. Y mira lo que dice en el capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El 8, hermanos. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlas vosotros con ellos, la ley y los profetas. Amén, hermanos. Entonces el Señor nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces eso no es fácil estar buscando, no es fácil estar llamando, no es fácil esperar en Dios, no lo es. Por eso hay muchas personas que son muy facilistas, quieren todo fácil en la vida, quieren todo fácil. Hay quien va a comprarse un jersey o un abrigo y compra el primero que encuentra. Ay, este me queda bien, ¿no? ¿Y qué cuesta? $100. Ay, 100. Y no busca. Y resulta que a lo mejor, ¿no?, va a diferentes lugares, se encomienda a Dios y encuentra uno en rebajas en 10. Entonces, si el Señor está deseando poder bendecirte, entonces, pero somos personas muchas veces dejadas, hermano, dejadas. Nosotros tenemos que ser planificadores. Hay muchos, por ejemplo, que cogen y dicen, no, yo vivo en un piso en alquiler. ¿Y por qué no te compras un piso? Llevas tantos años en alquiler. Ay, no, porque fíjate, se necesita este, y se necesita este, y se necesita este, y se necesita lo otro. Bueno, y no puedes marcar unos objetivos, pedirle a Dios y lograr tener tu casa propia, si el Señor está deseando que tú seas bendecido. Amén. Y si ni siquiera en estos temas del mundo, que son el día a día, somos capaces de ordenarnos, planificar y pedirle a Dios, menos aún en las cosas de Dios. Por eso a veces no hay crecimiento cristiano, no hay crecimiento. A ver, yo sé que tengo una debilidad, yo sé que estoy en estos temas espirituales y no hay crecimiento, no se salen de esas debilidades, no se salen de esos problemas. ¿Por qué? Porque no hay una planificación, un crecimiento con los temas de Dios. Sin embargo, hermanos, qué bonito es cuando nosotros le pedimos a Dios, buscamos la forma, ¿no? Y dice aquí, llamad y se os abrirá. Amén, hermanos, llamad y se os abrirá. Vamos a Lucas capítulo 14. En Lucas capítulo 14, el mismo Señor Jesucristo, ¿no?, nos habla utilizando algo relativo, un ejemplo del mundo, ¿no?,
y nos habla sobre la planificación. ¿Amén? Y nos lo dice claramente. Lo que yo les estoy hoy día predicando, estamos escudriñando la palabra de Dios, nos lo dice muy claro, ¿no?, en el capítulo 14 de San Lucas. ¿Amén? San Lucas. Y vamos a leer, hermanos, en el versículo 28 en adelante. ¿Amén? Versículo 28 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al avanzar de la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén, hermanos. Entonces miren lo que nos dice el Señor. ¿Qué hombre hay de vosotros que queriendo edificar una torre, está cogiendo un ejemplo del mundo, no planifica? No planifica. Entonces el Señor sabe que nosotros necesitamos. A lo largo de nuestra vida vamos a necesitar y a tener ciertas necesidades básicas. No estamos hablando de tener cosas superfluas, sino necesidades básicas. Tener salud, tener comida, alimentación, tener que nuestros hijos tengan una educación, ¿no? En colegios, universidades. Hay países en los cuales la educación pública es muy buena. Yo a mis hijos aquí en España, por ejemplo, ¿no?, los tengo en colegios públicos porque la educación es muy buena. Pero cuando he estado en otros países en los cuales la educación pública era mala, pues tenía que llevarlos a colegios privados que me costaban muchísimo dinero. Entonces eso me exigía a mí planificarme. ¿Por qué? Porque uno quiere que nuestros hijos tengan educación, tengan carreras, sean personas preparadas. Teniendo esas preparaciones van a poder llegar alto para poder predicar la palabra de Dios. También otra de las cosas, hermanos, es que nos depara la vejez, dónde vamos a vivir. Si nosotros no conseguimos tener una casa donde vivir, siempre vamos a estar viviendo de alquileres, o siempre vamos a estar viviendo en casas ajenas, siempre vamos a tener problemas. Entonces tenemos que planificar, es un esfuerzo. Por eso una de las cosas más complicadas que tiene un ser humano aquí en la tierra es conseguir su casa para poder vivir. No es fácil, no es una tarea sencilla. Comprarse un terreno, construir una casa, comprarse un piso, no es una tarea nada sencilla en estos tiempos. Otra de las cosas que tenemos que planificar es qué vamos a hacer con nuestra vejez. Vamos a tener una pensión del Estado, ¿eso será suficiente o no? Porque, ¿sabes? El Señor quiere que nosotros vivamos aquí una vida plena. Pero también, fíjate, cuando nos habla de estas cosas el Señor, en los temas espirituales, mira cómo nos dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser muy discípulo. ¿Por qué se va al otro extremo el Señor? Por una sencilla razón, porque quiere que nosotros no pongamos la mirada en las cosas materiales. Porque hay quien toma esto y dice, qué bien, entonces yo voy a dedicarme a ser un gran empresario, ¿no? Depende para qué quieres ser un gran empresario. Depende. Si tú quieres, hermano, dedicarte a la obra de Dios, eso tiene que ser tu propósito. Si tú, hermano, no quieres tener empresa, que sea para la gloria y honra de Dios, pero no para acumular dinero. Se va a quedar aquí el dinero, nos dice la palabra de Dios. Nadie se lo va a llevar, el dinero, ni ninguna posesión material. Y por eso, si no renunciamos, dice, a todo lo que poseemos, dice, no puede ser mi discípulo. Pero sí es muy importante que nosotros seamos personas planificadoras. Porque el Señor nos dice aquí,
¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Nos dice también que el rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Porque si no le va a pedir condiciones de paz. Entonces nosotros tenemos no que ser personas impulsivas, tenemos que trabajar, hermanos, mucho la planificación en nuestra vida, hermanos. Y es triste cuando uno ve las estadísticas en las cuales te dicen que la gente no planifica nada, la gente gasta todo el dinero que recibe de Dios, porque todo dinero que viene, todo el dinero, hermanos, que recibimos por nuestro sueldo, tu negocio, lo que sea, hermano, no es tuyo, es de Dios. ¿Y qué hacemos con ese dinero, queridos hermanos? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Estamos siendo buenos mayordomos de ese dinero? ¿Estamos planificando adecuadamente o estamos dejándonos llevar por la masa? Después no nos quejemos cuando vengan vacas flacas, no nos quejemos porque ahí es donde vamos a tener problemas. ¿Amén? Problemas. Qué bonita es la palabra de Dios. Vamos ahora, hermanos, a leer algunos libros, versículos del libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, hermanos, nos habla la palabra de Dios para que seamos personas diligentes, hermano. El Señor quiere que nosotros seamos personas prudentes. Y mira lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, en el capítulo 12, vamos a leerlo, ¿no? Capítulo 12, y vamos a leer el versículo 24. Amén. Capítulo 12, versículo 24. Amén. ¿Algún hermano que lo lea? ¿No? Amén. Amén. La palabra del Señor dice así: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Amén. La mano de los diligentes señoreará, ¿ok? Mas la negligencia, los que son negligentes, serán tributarios. Y es lo que vemos por el mundo adelante. Las personas que son ordenadas en su vida, ordenadas, hermano, con su tiempo. Hay quien, lo más preciado que tiene el hombre es su tiempo. Y hay quien coge y de las 24 horas del día, claro, tienes que quitar unas 8, 9 de dormir. Ya el resto de horas, ¿qué está haciendo? Nos dicen las estadísticas que por el mundo adelante se ven 5 a 6 horas de televisión. ¡Wow! Menudo orden de vida. O sea que, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Ver televisión. Si por lo menos dijeran que 5 o 6 horas están leyendo la Biblia, gloria a Dios. Pero están viendo televisión, hermano. Ya me imagino que las estadísticas migran, sobre todo la gente joven, que están con el internet, el Facebook, ¿no? Etcétera, perdiendo el tiempo. Amén, hermanos. Entonces, ¿somos diligentes con nuestro tiempo, hermanos? Vean, hermanos, cómo la palabra de Dios en el 4.º mandamiento, en el libro de Éxodo capítulo 20, dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el 7.º día es para Dios. Entonces tenemos que trabajar, ocupar el tiempo en ser ordenados y trabajar. Y la palabra nos dice que los diligentes, aquellos que son ordenados, que saben aprovechar su tiempo, su dinero, saben, hermanos, administrar, ¿no? Dice que señorearán, estarán arriba. ¿Ok? Y los negligentes serán tributarios, estarán abajo. ¿Amén, hermanos? Abajo. Es muy importante. Yo les pido que hagan un esfuerzo de coger la vida de algún empresario famoso del mundo, hermanos, ¿no? Y lo primero que se ve con estos empresarios famosos, Bill Gates, Steve Jobs, Lee Iacocca, tienen una cantidad de ellos, es como estas personas eran muy ordenadas. Con eso no estoy diciendo, ¿ok?, nada por la parte espiritual. Simplemente es un ejemplo de cómo estas personas han sido ordenadas y cómo han llegado, hermanos, con ese orden a lograr muchas cosas en la vida. Si nosotros no somos ordenados y desperdiciamos nuestro tiempo,
nuestro dinero, no todo lo que Dios nos da, hermanos, ¿qué podemos esperar? Y después vamos a ser ordenados y diligentes para conseguir la salvación. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo, mira a ver, aquel que quiere construir una casa, cómo se ordena para llegar a construir la casa. Amén, hermanos. Tenemos que ser, hermanos, planificadores. Muy importante. Amén, muy importante. Vamos a ir para comprender un poquito más, hermanos. Vamos a leer en Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21. Y mira lo que nos dice en Proverbios capítulo 21, en el versículo 5. Amén, hermanos. Amén. Proverbios capítulo 21, versículo 5. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amén, hermanos. Pobreza. Mira lo que nos dice. Los pensamientos del diligente, aquella persona que es ordenada, que piensa bien las cosas, que es trabajadora, que administra bien, hermanos, ¿okay? Nos dice la palabra de Dios de que tienden a la abundancia. Ya no les digo si además encomendamos nuestro camino a Dios. Amén. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amén. De cierto va a la pobreza. Yo recuerdo hace muchos años que estaba trabajando en una universidad y tenía un compañero que quería comprarse un piso. Y yo recuerdo, hermanos, que él destinó un fin de semana, hermanos, para mirar pisos, ¿no? Solo un fin de semana. Hubo uno que le gustó el proyecto y fue corriendo, ¡chas! Y ese se compró. Entonces al día siguiente me dice, Miguel Ángel, mira, estoy contentísimo porque damos la inicial, la señal para un piso, ¿no? Y yo le dije, ¿y dónde está el piso? Estaba en una montaña, en un cerro, ¿no? Y digo, ya, bueno, qué bonito, la palabra de Dios, ¿no? Dios te va a bendecir, ya, venga, ánimo. Yo ese día recuerdo que le prediqué bastante a él, ¿no? Y no he mirado otras cosas. Y él, pues no, pero este me gusta, porque mira aquí, aquí, aquí. Y digo, ya. Bueno, años después yo tomé la decisión de comprarme, pues una casa, porque además en donde estábamos ya no entrábamos, ¿okay? Mi primera propiedad nos la vendió a un buen precio, Dios nos bendijo, un familiar, pero después ya no entrábamos en ese piso y tuvimos que comprar una casa. Y recuerdo cómo vimos unas 50 casas, 50 propiedades, y veíamos y esto y tal, y cuál es barata y cuál es cara, y le orábamos a Dios y le pedíamos a Dios. Tardamos, hermano, en comprar una casa en 1 año y medio, con oración, con ayuno, pidiéndole al Señor, con ahorro, hermanos. ¿Qué es lo que he visto yo a lo largo de mi vida? No, porque esto que les estoy hablando es hace ya más de 15 años. Siempre que hablo de estos temas veo que la tónica general de la gente a la hora de comprar una casa, una propiedad es no, yo déjame, que yo quiero los fines de semana estar haciendo zapping con el televisor, ¿no? Y están perdiendo el tiempo con el televisor y decisiones importantes sobre su vida financiera. Una casa no es un par de zapatos que te compras uno, mañana otros. Y resulta que no destinan tiempo, no son diligentes, como nos dice la palabra de Dios. Y terminan tomando decisiones financieras alocadas, de las cuales después se lamentan por muchos años, hermano. Y por eso la palabra nos dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Amén, hermanos. Otro de los versículos aquí en Proverbios que a mí me gusta mucho, me encanta, es como todo lo que nosotros hagamos se lo tenemos que encomendar a Dios, hermanito. Vamos a Proverbios capítulo 16.
Proverbios capítulo 16. Y mira lo que nos dice en Proverbios capítulo 16, versículo 3. ¿Amén? Proverbio capítulo 16, versículo 3. Dice, del hombre, perdón, estaba empezando por el 1, pero vamos al 3, ¿ya? Capítulo 16, versículo 3 dice, encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos, ¿no?, serán afirmados. Amén, hermanos. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces tenemos que encomendarnos a Dios. El Señor no nos va a dar las cosas así rápido de un momento para otro. El Señor tiene su forma de darnos las cosas. Y es todo un proceso. Si nosotros en las cosas del mundo somos diligentes, planificadores, ordenados, el Señor ve eso. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere lo mismo para las cosas espirituales. Hay quien piensa que viniendo a la iglesia los fines de semana y sentándose nada más, sin hacer nada, con eso va a lograr la salvación. No, el Señor quiere de nosotros mucho más. Mucho más. El Señor quiere que nosotros nos proyectemos y veamos qué queremos de nuestra vida y pedirle a Dios, Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Quieres que yo sea un cristiano? ¿Pero un cristiano de qué forma? ¿No? Pero si ni siquiera para las cosas, ¿no?, del día a día en el mundo en el cual vivimos somos planificadores, somos diligentes, lo vamos a hacer. Es la cuestión que yo les dejo, lo vamos a hacer para las cosas de Dios. Amén. Y por eso muchas veces no se derrama esa bendición y esa abundancia. No se puede derramar porque no nos damos cuenta. Amén. Entonces tenemos que darnos cuenta qué es lo que quiere el Señor de nuestra vida. Bueno, qué bonita es la palabra de Dios. Amén. Vamos a Jeremías capítulo 29. ¿No? En Jeremías, hermano, en aquella época, ¿no?, la gente estaba pues muy triste, porque habían sido llevados el pueblo de Israel, ¿no?, a Babilonia, y habían estos sido llevados por Nabucodonosor, y entonces estaban prisioneros en Babilonia, estaban en un país extranjero como esclavos, cautivos, dice la palabra de Dios. Entonces ellos decían, ¿qué hacemos? ¿Nos casamos? ¿No nos casamos? Hay quien piensa así, dice, ay, hay crisis, no me voy a casar, hay que esperar, hay que ver, hay que irse a otra ciudad. Después cuando están en otra ciudad o en otro país dicen, no, pero aquí no tenemos nada, no tenemos ni familia, no tenemos... Nosotros no podemos ser como hace el mundo, no puede ser así, tenemos que dejarnos llevar por Dios. Y mira, hermanos, cuando ellos estuvieron en Babilonia, el Señor lo que les dice en el versículo 4 en adelante. Amén, hermanos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. El 5. Edificar casas y habitarlas, y plantar huertos y comer el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. El 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén, hermanos.
Dios lo que tiene es pensamientos de paz, pensamientos de bien. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Pero a veces nos dejamos llevar por el mundo. La gente dice, no, es que nadie se casa. Ahora hay una moda de casarse con 40 años. No, es que planifican tanto que las cosas espirituales no se casan. Y entonces yo tengo amigos y digo, oye, mientras yo he ido criando hijos y ellos no han tenido hermanos, tengo un amigo, ¿no?, en el cual me dice, no, pero es que yo no me caso porque necesito tener ahorrado para el colegio del hijo, necesito tener pagada la casa, necesito tener un doctorado, porque si no, como, oye, pero ¿dónde está la fe en Dios? Tenemos que tener la fe en Dios, hermano. Amén. Tenemos que tener la fe de que Dios nos va a bendecir. Nosotros planifiquemos y encomendemos a Dios nuestros caminos y todo, y la mano de Dios la vamos a ver ahí. Amén, hermanos. Pero Dios no puede bendecir, hermanitos, si nosotros no estamos en el camino de Dios, haciendo como hace la gente. Amén. Porque hay muchas parejas que llegan y dicen, no, vamos a convivir y vamos a esto, vamos a tal, porque ya, ¿no? Y cuando haya plata, nunca va a llegar la plata. Dios no va a poder derramar bendiciones si tú no estás en su camino. Por eso la palabra de Dios dice en el versículo 6, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. El Señor, hermanos, está ávido de poder bendecir, hermanitos, de poder bendecir. Entonces, muy importante que nosotros nos dejemos llevar por Dios. Amén. Por Dios. Tenemos que estar en el camino de Dios, hermanito, y hacer todo para la gloria y la honra del Señor. Amén. Una vez que nosotros tenemos claro estos temas, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Yo ahora que conozco todos estos temas relacionados con la parte financiera de la cual nos habla la Biblia, porque la Biblia nos habla muchos temas financieros, ¿no? Uno se da cuenta de cómo la masa, el mundo, esto no lo entiende. El mundo no lo entiende. El mundo recibe su sueldo, va a los centros comerciales, gasta todo. El mundo vive de alquiler, hermanos, pensando que bueno, que es mejor y que como todo el mundo lo hace, pues, el mundo, hermanos, ¿okay?, se endeuda para comprar coches. Yo, por ejemplo, nunca he sacado un crédito para comprar coches. Nunca he sacado un crédito para comprar un producto de consumo, un televisor, ¿no? El mundo sigue unas cosas, hermano, que no están bajo el orden de Dios. La palabra de Dios nos dice, prestarás a muchas naciones, mas tú no pedirás prestado. Nosotros no podemos ser compradores compulsivos, tenemos que ser diligentes con nuestra vida, calcular bien nuestras metas. Y el Señor a lo largo de su palabra nos enseña eso, porque tiene pensamientos de paz para nosotros. ¿Cuántas personas hay angustiadas trabajando hasta en 2 trabajos porque tienen que pagar deudas? ¿Cuántas personas hay angustiadas, queridos hermanos, ¿no?, que después no duermen tranquilos y son esclavos de sus trabajos, hermano, por todas las cosas materiales que han poseído y las deudas que han contraído? Y por eso es muy importante que entendamos que el Señor de lo que quiere es que vivamos en paz, en tranquilidad. Amén, hermanos. Para cerrar esto, hermanitos, ¿no?, quiero cerrar con alguna de estas estadísticas. Amén, hermanos, porque es muy importante. Yo no quiero estar dentro de estas estadísticas, hermanito, no quiero, ¿no? Dice que el 25% de las personas aquí en España, 1 de 4 españoles, no dedica absolutamente nada de tiempo a planificar su futuro económico. Nada, ni siquiera han pensado, hermanos, en planificar su futuro económico.
Es impresionante, ¿ok? Otros dice, hermanito, ¿no?, que también es importante, ¿no?, de cómo ninguno de ellos, ¿ok?, aproximadamente, ¿no?, solamente un 30% tiene algún seguro, hermanos. De las personas que han planificado algo, solamente un 30% tiene un seguro. Entonces uno dice, wow, entonces, y con razón vemos a veces a las compañías de seguros anunciando tanto, porque no venden las cosas, no venden. La gente, hermanos, vive por vivir, pensando que Dios va a venir y que va a arreglar todo. Sí, pero Dios te pide que tú seas diligente. Mira el caso de Faraón. Dios le muestra, va a venir 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Y el Señor le da la respuesta, qué significa eso, y le dicen también cuál es la estrategia, la planificación que tienen que hacer. Entonces Faraón fue sabio y dice que se convirtió Egipto, tuvo una época de gran abundancia, porque José lo nombró gobernador y estuvo llevando adelante toda esa planificación. ¿Cuántas personas, hermano, van a la deriva y no planifican absolutamente nada? Nos lo dicen las estadísticas. Ha sido así en el pasado y va a seguir siendo así en el futuro. Con lo cual nosotros tenemos que desligarnos de la masa y ser diferentes. El Señor quiere que seamos bendecidos. No es lo importante la cantidad de dinero que uno gane, no es lo importante el trabajo, el negocio que uno tenga. Lo importante es que nosotros seamos diligentes, como dice la palabra de Dios. Encomendemos a Dios nuestro camino y no marquemos metas. Y en ese esfuerzo de marcar metas tienen que ir unidas las metas, ¿no?, financieras del mundo y las metas espirituales. Pongamos en un papel qué queremos de nosotros en la parte financiera, en la parte de nuestros objetivos, y qué queremos en la parte espiritual, en la parte de Dios. Y esas metas, esos objetivos, hermano, pidámoslo al Señor. Amén. Es lo que quiere que nosotros encomendemos. Amén, hermanos.